de recuperarlo el tiempo perdido. Recordarán, la última clase que habíamos visto era lo relativo a empleo de casas particulares. Habíamos hecho una introducción en el sentido de todo lo que era con relación a los antecedentes. Había dividido la evolución en el derecho argentino en cuatro etapas. Después empecé a desarrollar todo lo relativo a la actualidad, a la ley 26844 y el decreto reglamentario 467 del 2014. La ley data del año 2013. Ahí los ubiqué en cuanto a lo que era el ámbito de aplicación, en lo relativo a que se lleva a cabo dicha tarea en un hogar familiar, que lo que distingue es que el empleador no persigue fines de lucro. Hice la distinción en las distintas categorías dentro del empleo de casas particulares, bajo la modalidad sin retiro y bajo la modalidad con retiro, dependiente de un empleador o de varios empleadores. Hablé de la exclusión de aquellas actividades que no se consideran dentro del Estatuto de Empleo de Casas Particulares. Hablamos también de lo relativo al tema de los distintos principios rectores que se aplican en caso de lagunas en la aplicación de la norma. También hicimos hincapié en las distintas modalidades que se aplican a los contratos de trabajo. Le hice saber que la salvedad era que en cuanto al contrato de temporada y al contrato eventual, se veía hacerse por escrito, y también que juega la misma normativa que la ley de contrato de trabajo, en el sentido que se presume el contrato como tal por tiempo indeterminado, salvo distintas situaciones y distintas consecuencias. También hicimos mención a lo relativo a las obligaciones que debían haber por parte del empleador y el trabajador, la diferencia también con relación al límite de edad, que es a partir de los 16 años, con la negativa taxativa para aquellos menores de 17 años, que si bien están habilitados para trabajar como dependientes de casas particulares, no lo pueden hacer bajo la modalidad de sin retiro. Profe, Sí, dígame. una pregunta ahí. Bien. En ese caso, bueno, sí, no se puede bajo la modalidad sin retiro, pero ¿qué pasa si es un subcontratado de un hijo de la empleada que está con la modalidad sin retiro? ¿Tampoco? Exacto, porque acuérdese cuando vimos objeto nulo, si usted se acuerda en la ley de contrato de trabajo, que yo hablé de objeto prohibido y objeto nulo de nulidad absoluta. O sea, cuando la ley lo prohíbe, directamente es un contrato nulo. No obstante lo cual, esa persona que se hubiera desempeñado como tal tiene derecho a cobrar la remuneración. Pero para la legislación es nulo porque la ley expresamente lo prohíbe. ¿Me entiende? O sea, estamos hablando precisamente, nos vino perfecta su pregunta para dejar en claro cuando estamos ante un contrato de objeto prohibido. ¿Me entiende? O sea, se puede hacer, pero la ley lo prohíbe porque dice que para dicha modalidad se requiere tener mayor de 18 años. ¿Le quedó claro? O sea, Sí, sí. que se puede llegar a hacer. O sea, usted vio que en la realidad está el deber ser y el ser, y lo que puede, o sea, y lo que puede llegar a ser, y lo que puede, y lo que se hace y no debe ser. Bueno, en este caso,
la ley lo prohíbe, no quita el que se lleve a cabo. En ese caso, si se lleva a cabo, no pierde la modalidad, no pierde el trabajador el derecho a cobrar su remuneración. ¿Qué le cabe al empleador? Una sanción administrativa. ¿Qué pasa en la Argentina? No hay, hoy lo que se llamaba policía de trabajo, hoy se encuentra desmembrado lo que era ese área de control, y como consecuencia de ello hoy esa sanción no es en abstracto. Pero si funcionaran todos los organismos, debería tener una sanción administrativa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les había hecho mención con respecto al tema de las, bueno, siguiendo de los deberes y derechos, había una diferencia sustancial en cuanto al desempeño de las personas que trabajaban bajo la modalidad sin retiro, en cuanto que tenían derechos al descanso, en cuanto a la tarea vespertina y matutina de 3 horas, después que tenían derecho también al descanso en la hora nocturna de 9 horas, y en el hipotético caso que fueran requeridas para prestar tareas, en ese horario se consideraba una hora extra y a su vez tenían derecho a un franco compensatorio. Más o menos eso era en grandes rasgos. Después hablé lo relativo al tema de la documentación. Le hice saber también que, bueno, la tramitación es similar a un trabajador de cualquier otro convenio, es decir, se hace el alta temprana ante AFIP, se inscribe ante el registro, se inscribe ante la aseguradora de riesgo de trabajo, y también con respecto hay lo que se llama un sistema simplificado, que también se aporta una suma fija que incluye también lo relativo a la obra social. El recibo es similar al de la ley 20744, y lo que tienen que tener en cuenta es que en este estatuto de empleo de casas particulares no se aplica ni la ley 24013 de cuanto a la registración o blanqueo, ni la ley 25323 en caso de una registración deficiente o defectuosa que lleva a pagar un 50% más de la indemnización, y tampoco juega lo relativo a la ley 25345 en cuanto a la certificación de servicio y al certificado de trabajo, que acá juega lo que se llama el certificado de dación de trabajo, de dación de empleo o de dación de trabajo, que está dado también por el mismo sistema. ¿Les quedó alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase anterior, o de lo contrario les vuelvo sobre el tema, o si no continúo con lo que venimos viendo? Ustedes dirán. A mí, profesor, me quedó pendiente de anotar, me pareció que usted había mencionado que el salario mínimo no se establecía como en la ley de contrato de trabajo. Eso me quedó sin completar. Sí, muy bien. Efectivamente, o sea, importante su aporte. Lo que les hice saber es que, a diferencia de que el salario mínimo vital y móvil en todas las actividades lo establece la Comisión Nacional de Salario, acá el salario mínimo lo fija la Comisión de Empleo de Casas Particulares, que funciona dentro del Ministerio de Trabajo, pero a diferencia de la Comisión Nacional, ellos tienen autonomía para fijar el salario de la trabajadora de casas particulares. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Bueno, entonces, habiendo insertado entonces en el desarrollo de
del tema con relación a la clase anterior, continuábamos con lo relativo a lo que es el sueldo anual complementario, o también llamado aguinaldo, que como ustedes recordarán, ya lo habrán visto con los ayudantes, es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el transcurso de ese semestre. Y la diferencia que tiene con respecto a la ley de contrato de trabajo es la época donde se paga. Precisamente se paga el último día del mes de junio y también el último día hábil, la última jornada del mes de diciembre. Con la diferencia que hay con respecto a la ley de contrato de trabajo, que la primera parte se paga los primeros días de julio, en el primer semestre, y si no, antes tiene que ser el 30 de junio una, y si no, el 18 de diciembre del año calendario es lo relativo a lo que dice la ley de contrato de trabajo. Esa es la diferencia sustancial que tiene precisamente con relación al pago. ¿Les quedó alguna duda? O sea, la ley de casas particulares establece que se paga el 30 de junio el primer semestre y la última jornada de diciembre de cada año el segundo semestre. La ley de contrato de trabajo, que deben ser abonados el 30 de junio y el 18 de diciembre, de acuerdo a la ley 27073. ¿Qué generó esta ley, esta modificación a la ley de contrato de trabajo? ¿Qué les parece? Confusión. Porque quedan, al pagarse el 18 de junio, el 18 de diciembre, quedan 12 días que hay que liquidarlo en planilla complementaria. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Se abona todo junto los primeros días de enero, o con la remuneración con la remuneración de diciembre. ¿Quedó claro? Profe, Sí. o sea que la única diferencia es en diciembre. Claro, o sea, 30 de junio es lo que dice la ley, que a mi modo de ver y entender, jugaría también los 4 días hábiles que se pagaría en julio. Y la diferencia, la otra es que se tiene que pagar la jornada el 30 de diciembre y la ley de contrato de trabajo es el 18 de diciembre. Y para meter una nota de color, y para que, con todo respeto, a que no saben quién fue el legislador que introdujo esa modificación en el sueldo anual complementario que se paga el 18 de diciembre. A ver si saben. O se les ocurre. ¿No se les ocurre ninguno? ¿No? Por ahí se nos recuerda en qué año, capaz Mire, achica un poco el margen. Le doy una pista. La función de ese legislador es un actor cómico. Que fue legislador. Exactamente, Artaza. Correcto, bien, Luciano. Exacto. Artaza fue el creador de esa modificación en la ley de empleo de la ley de contrato de trabajo, que en vez de pagarse como a fin de año que se toma el calendario, determinó que se pagara el 18 de diciembre. Bien. Dejó la chica. Sí. Dejó la chica que trabajan en las casas particulares sin pan dulce para Navidad. Pero bueno, pero veo que hay de todo. Pero bueno, y esa no es
Ya van a ver ahora otra joyita en la ley de casas particulares. Pero no, la modificación que él hace no es en la de casas particulares, que sería un estatuto solo. Lo hace en la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo modifica, en vez de que tomarse el último día laborable del mes del año calendario, él dijo que debía tomarse el 18 de diciembre de cada año, de acuerdo a la ley 27073 en el artículo 1, que es de su autoría. Bien, pero bueno, vamos a las licencias. Con respecto es similar a la ley de contrato de trabajo, en cuanto establece 14 días corridos para las personas que tengan una antigüedad hasta 5 años, y que acá directamente lo que establece es que tengan una antigüedad mayor de 6 meses. La ley de contrato de trabajo habla de 152 días. Y la otra diferencia, o sea, lo que deben tener en cuenta, que en el caso de que no se den estos 6 meses y que se abone proporcionalmente, se establece que la misma debe ser liquidada un día cada 20 trabajados. ¿Entendieron? Y así sucesivamente. Cuando tiene más de 21 días, cuando tiene más de 5 años y hasta 10 años, 21 días. Y cuando tiene más de 10 años, 35 días. Eso es lo relativo al tema del periodo de las licencias. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta que la licencia es como la ley de contrato de trabajo, en cuanto a que debe otorgarse un día hábil para su inicio, y a su vez establece expresamente que la licencia debe ser paga al comienzo de empezar a gozarse la misma. Y dos modificaciones o dos distinciones con respecto a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo establece que la licencia tiene que, el periodo de licencia que va a gozar el trabajador tiene que ser notificado como mínimo con 45 días de anticipación. La ley de empleo de casas particulares habla que con simplemente que tenga 20 días de notificación es suficiente. Y la otra diferencia sustancial que tiene es la fecha de otorgamiento. La ley de contrato de trabajo establece que la licencia vacacional tiene que otorgarse tomando en cuenta el año calendario desde el 1 de octubre hasta finalizar el mes de abril. La ley de empleo de casas particulares tiene una diferencia sustancial en el sentido que la licencia tiene que otorgarse a partir del 1 de noviembre, y acá fíjense que hay una cuestión, si ustedes me permiten, poco feliz, como dije yo también, y un alumno me pidió la aclaración cuando dije del artículo 2, pero en esto, en la época del otorgamiento, se ve que los diputados estaban concentrados en otra situación, porque determinaron que la época de otorgamiento del periodo vacacional en el caso de la empleada de casas particulares tiene que ser a partir del 1 de noviembre hasta el 30 de marzo, omitiendo que el mes de marzo tiene 31 días. Expresamente lo dice la ley en el artículo 31, que se otorgarán del 1 de noviembre hasta el 30 de marzo. Y sí, puede ser que se dé en forma parcial. Bien, con relación al tema de la omisión del otorgamiento, es lo mismo que la ley de contrato de trabajo,
que tienen que ser otorgadas hasta antes del 31 de mayo. Si el trabajador no intimó antes de esa fecha y el empleador no la otorgó, hay un plazo de ¿qué es? Que lo pierde. ¿Cómo se llama ese plazo que no lo puede gozar el trabajador? Plazo de caducidad. Muy bien, perfecto. Es lo mismo que la ley de contrato de trabajo. En cuanto al tema de los accidentes y enfermedades inculpables, es la misma metodología que le establece el artículo 208 en cuanto hablamos precisamente de que tiene la licencia con goce de haberes de 3 a 6 meses de acuerdo a la antigüedad, y lo que establece la ley de contrato de trabajo, que la ley de casas particulares no lo establece, es precisamente la duplicación en el caso de que el trabajador tuviera de carga de familia. Es decir, en el caso de empleo de casas particulares, la licencia es de 3 cuando es menor de 5 años y 6 meses cuando es mayor de 5 años. La ley de contrato de trabajo establecía que estas situaciones se duplicaban cuando existían carga de familia. Acá el legislador lo omitió. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Por más que no esté aclarado, de todas maneras le correspondería en ese caso, quizá no automáticamente, pero lo podría reclamar un trabajador que esté dentro del convenio de casas particulares, a la duplicación de ese plazo de licencia, ¿verdad? Mire, yo entiendo que lo que habría que hacer, lo que ocurriría acá, está bien los aportes que hacen, la norma más beneficiosa. No, yo creo que hay que atacar el artículo por inconstitucional. Directamente hay que atacar el artículo de la ley de casas particulares por inconstitucional e ir por el principio rector, porque de pleno derecho no le van a aplicar o sea, atacar el artículo 34 expresamente con respecto a eso, pero no, porque la ley, alguien tiene la ley a mano, si puede leer por favor el artículo 34 y va a ver que el artículo es muy, muy escueto. Si alguien lo puede leer, por favor. Plazo. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho de la trabajadora o trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de hasta 3 meses al año, si la antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. Y lea, por favor, si es tan amable, el artículo siguiente, el artículo 35. Enfermedad infectocontagiosa. En caso de enfermedad infectocontagiosa del empleado o empleada, del empleador o de algún integrante del grupo conviviente de cualquiera de las partes que conforme acreditación médica amerite el apartamiento temporario de la empleada o empleado de su grupo conviviente a fin de evitar riesgos a la salud de los mismos o del empleador o de los integrantes de su grupo familiar, se deberán adoptar las medidas necesarias para conjurar dichos riesgos, las que estarán a cargo del empleador. Lo aquí estipulado no será de aplicación cuando el cuidado del enfermo sea el objeto de la contratación del empleado. Gracias, muy amable. Como ustedes pueden ver, el legislador directamente se desentiende del planteo del que estamos nosotros haciendo mención de que omite la carga de familia. O sea, directamente, hablando a lo criollo, no se hacen cargo. No la tratan directamente y lo dejan que en su caso va a tener que recurrir a una acción judicial para ejercer ese derecho. O sea, de pleno derecho la ley establece 3 y 6 meses, nada más. Después va a tener que hacer una acción judicial. Yo no he visto
en todos estos años, desde que está esta ley del 2013 a la fecha, que ningún recurso o ninguna situación que se haya presentado con respecto a un planteo de inconstitucionalidad o un caso en la vida real de que haya este reclamo. Por eso, pero que tienen que tener en cuenta que también es una de las diferencias sustanciales con la ley de contrato de trabajo. Es precisamente que omite el tema de la carga de las cargas de familia. Ahora bien, lo que deben tener en cuenta también es cómo juega con relación a las distintas modalidades del contrato de trabajo el tema de la enfermedad o el accidente inculpable. Y lo que les quiero dejar en claro, que a veces suele ocurrir en la práctica y que no en lo académico uno a veces lo aborda, y es precisamente cuando se da el caso de una enfermedad o un accidente, cuando ese trabajador está bajo la modalidad del contrato por temporada. Es decir, que el contrato de temporada, ustedes saben que se suspende, por ejemplo, en el caso de un guardavidas, el contrato se encuentra suspendido en este momento, es decir, la operativa es de noviembre a marzo. Bueno, en el caso de que ese trabajador hubiere contraído una enfermedad en ese lapso, no es cubierta, no es cubierta por el empleador de ese contrato. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del que haya sido contratado bajo la modalidad de un contrato a plazo fijo. O sea, no altera la fecha de vencimiento, ni impide la estipulación de la extensión, el contrato de trabajo que esta persona esté enferma. ¿Entendieron? Y lo mismo ocurre con lo relativo también al contrato eventual, en los supuestos que esa persona esté reemplazando a uno por maternidad, por enfermedad o lo que sea, directamente el empleador está obligado solamente a abonar la subsistencia del evento hasta el límite, nada más. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Eso en cuanto a las modalidades. En cuanto a la ocurrencia del accidente o enfermedad inculpable, tiene la obligación de avisar a partir de la primera jornada. Eso es similar también con relación a la ley de contrato de trabajo. Profe, Sí, dígame. Bien. ¿Qué dijo eso de lo del límite? ¿Solo hasta el límite? No. Con respecto al contrato eventual, es al límite del contrato de trabajo. Es decir, yo contrato a una empleada determinada, que va, que va a suplir a otra trabajadora que goza de licencia por maternidad. El contrato eventual, como tal, tiene que ser por escrito y dejar constancia que la empleada va a reemplazar a la empleada B mientras dure el periodo de licencia por maternidad que tiene ella. Culminada la licencia por maternidad de la empleada B, reintegrándose esta al trabajo, el contrato de trabajo de la empleada A se extingue por la eventualidad. Y póngase en el caso de que esa empleada A en ese momento haya contraído una enfermedad o un accidente inculpable, el límite del empleador es hasta que se extinguió esa eventualidad. No sé si fui claro con el ejemplo. Claro, sí, ahora sí. Está bien, gracias. Perfecto. O sea, hablando claro y preciso, es taxativa la ley.
Profesor, ¿y en el caso de temporada también sería lo mismo? No, en el caso de temporada, ahí hay dos supuestos. Si contrajo la enfermedad estando suspendido el contrato de trabajo, en esa variante no se hace cargo el empleador. No, mientras sea digamos, el tiempo que está la temporada. Yo entiendo que sí, y se va a tener en cuenta... Tanto termine... Sí. Hasta tanto termine la temporada, digamos. No, yo diría hasta que tanto termine la protección de la normativa si es 3 o 6 meses. Es lo que interpreto yo. ¿Me explico? O sea, si ese trabajador por temporada tiene una antigüedad inferior a 5 años, la obligación va a ser por 3 meses. En cabeza del empleador va a ser de 3 meses. Y en el hipotético caso que sea superior, sería 6 meses, pero yo entiendo que ahí jugaría, es una interpretación personal. Está bien. Sí, yo porque no quedaba por ahí medio claro, no, que se prestaba confusión. Es que es lógico, le agradezco la pregunta. ¿Qué ocurre, chicos? Ustedes, cuando vean las normativas o cuando vean las leyes, son redactadas muy escuetamente, que cuando uno la baja a la realidad, aparecen más dudas que certezas. En eso está bien que aclare, que instalen la pregunta, porque es lo que ocurre. Por eso yo hago mención a veces lo que ocurre en la práctica con lo eventual, con el contrato a plazo fijo, con el de temporada, porque es lo que ustedes el día de mañana como contadores se van a encontrar asesorando una empresa o algo, y van a tener estas realidades, y la ley no es clara al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron? Bien. Bueno, estábamos hablando con respecto al tema de las licencias, vendrían ahora los que, con relación a la ley de contrato de trabajo, establece la licencia por nacimiento del hijo, de 2 días, de 2 días corridos. Lógicamente me estoy refiriendo al varón, ¿no es cierto? La mujer obviamente tiene la licencia por maternidad de 45 días antes y 45 días después. Por matrimonio tenemos 10 días corridos, tanto para la mujer como para el hombre. En el caso de fallecimiento del cónyuge, establece también de 3 días corridos. Bueno, y acá lo novedoso, si se quiere, es que también contemplaron la figura del conviviente, o de los padres, de los hijos, por 3 días, cosa que la ley de contrato no lo establece. Como normativa distinta a la ley de contrato de trabajo, establece la licencia por fallecimiento del hermano, y también establece las licencias para rendir examen. Son directamente muy taxativas la normativa en cuanto a la licencia, y lo que establece también establece que con respecto a la maternidad y a la prohibición de trabajar, y eso habla de que son 39, que son días corridos. ¿Entendieron? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Profe, ¿cuáles dijo que eran las que eran diferentes a la ley de contrato de trabajo? Lo relativo al fallecimiento, la ley de contrato de trabajo habla del cónyuge, no habla con relación a lo que sería la pareja o el conviviente o el concubino. ¿Me explico? Y la ley de casas particulares en eso lo incorpora. Y también incorpora el tema relativo al fallecimiento del hermano, que no lo establece la ley de contrato de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al tema de la licencia por maternidad, tienen que tener en cuenta ustedes que la licencia por maternidad tiene que cumplir la notificación en forma
fehaciente de notificar que se encuentra transitando un embarazo de tantas semanas con fecha presunta de parto tal fecha. Y a su vez la presentación del certificado médico. Esos dos requisitos son sine qua non, es decir, la falta de uno de ellos no torna operativa la garantía de la licencia por maternidad, es decir, la protección que establece la ley. Entonces, vuelvo a recordarle, para que la persona goce de la garantía de la licencia por maternidad, tiene que hacer dos requisitos. Primero, la presentación del certificado médico. Y segundo, notificar en forma fehaciente, ya sea por telegrama o por carta documento, que se encuentra, o sea, transcribir, si se quiere, lo que dice el certificado médico, que se encuentra transitando tantas semanas de embarazo y que tiene como fecha presunta de parto tal o cual fecha. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Sí. Sí. En el caso de la modalidad sin retiro, ¿tiene alguna otra licencia una vez que ya tuvo el hijo para cuidado o no? ¿Para cuidado del hijo? No está contemplada. No. La única diferencia que no lo establece la ley de casas particulares, pero sí hay una ley especial en el caso que es la ley 24716, que es en el supuesto caso que la criatura que hubiera nacido padeciera de síndrome de Down, que en ese caso se duplica, pero la ley en sí no lo establece para nada. Y también eso aumentaría eso, pero eso se lo digo por conocimiento, pero no que la ley lo establezca, sino que se aplicaría supletoriamente porque estaría dentro de los principios rectores de aplicar una norma más favorable. Y de igual manera, que ninguna ley en la República Argentina lo establece, y ustedes ven en los periódicos, en la televisión, todos se rasgan las vestiduras, ninguna ley expresamente contempla también el goce de la licencia a proteger el vínculo madre-hijo con relación a la persona, a la madre adoptante, que se le tiene que otorgar la guarda de 90 días como si fuera una licencia por maternidad. ¿Me entiende? Tampoco ninguna ley contempla esa situación. Sí, ese derecho nace de la jurisprudencia, pero ninguna ley dice que en caso de que la madre, que una persona haya adoptado, goza de pleno derecho los 90 días, ninguno. Que sería también, me parece, una forma de reivindicar los derechos, en ese caso de la mujer o de la persona adoptante. ¿Alguna pregunta me quieren hacer con respecto a esto? ¿Les quedó alguna duda? Lo que dijo recién, profe, cuando preguntó ahí el compañero por alguna licencia adicional, entiendo que lo que dijo fue lo del periodo de lactancia, que sí se otorga de manera supletoria. ¿A eso se refería? Perdón, no le interpreto lo que me quiere preguntar. Sí. De que la madre, cuando está amamantando, no tiene un periodo un lapso de horas en el cual... Sí, ¿qué pasa? Sí, ya sé a dónde apunta usted. La ley de contrato de trabajo, obsoleta si se quiere, porque es del año 74, establece que había que otorgarle a la mujer 2 horas
para que tuviera el beneficio de amamantamiento de la criatura. En ese caso, en la práctica o en lo real, lo que establece es o que ingrese 2 horas posteriores o que ingrese o se retire 2 horas anteriores. La ley de contrato de trabajo dice eso. La ley de empleo de casas particulares, esa situación directamente no la contempla, ni la registra. De igual manera que cuando me preguntaron si había un régimen especial en el caso de la persona bajo la modalidad sin retiro, no está contemplada esa situación. Entiendo que por los usos y costumbres debe otorgarse ese permiso. Yo entiendo que en este tipo de normativas, es una opinión personal, lógicamente, es destacable lo que establece en cierta manera el trabajo agrario, en el cual considera como una de las normas o de las fuentes los usos y costumbres. Es decir, que en determinadas regiones o en determinadas zonas del país hay modalidades que, si bien no están legisladas, están aceptadas por las partes en el ejercicio del contrato de trabajo. Y entiendo que en la modalidad sin retiro debería contemplarse por lo menos expresamente esto, como igual digo, lo relativo al tema de el adoptante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, también es lo relativo al tema de una vez que se otorgó o que la trabajadora ejerció en forma correcta la notificación de su embarazo mediante el envío de un telegrama y mediante la presentación del certificado médico, automáticamente tiene la operatividad de la garantía de que en caso de ser despedida durante ese lapso, 7 meses y medio antes del nacimiento o 7 meses y medio posteriores al nacimiento, va a tener derecho a percibir la indemnización de 1 año de sueldos. Expresamente lo establece el artículo 40. Si alguien es tan amable y lee el artículo 40, le agradecería. Despido por causa de embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar en forma el hecho del embarazo, así como en su caso el nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo siguiente. Igual presunción regirá e idéntico derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del embarazo o de nacimiento sin vida. Bien, le agradezco. Entonces, esto sí es importante, por eso se lo hizo leer y no lo contempla la ley de contrato de trabajo. Y es precisamente el hecho que, como acaba de leer el alumno recién, hace mención a 2 situaciones que la ley de contrato de trabajo no lo establece. ¿Y qué es? Igual presunción, dice la norma, regirá e idéntico derecho a la empleada en los casos de interrupción del embarazo o de nacimiento sin vida. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que la persona no haya dado luz, es decir, que haya habido una interrupción del embarazo, o el hecho
de que haya dado luz y haya fallecido, igual juega la presunción. La ley de contrato de trabajo en esto no lo prevé. Es decir, que si se extingue, si la persona se interrumpió el embarazo, la licencia como tal de la protección no se la otorga, del año que dice que está establecido precisamente en el artículo 41, que si es tan amable, si lee el 41 también, cerramos este instituto. Indemnización especial, maternidad, matrimonio. Cuando el despido obedeciera a razones de maternidad o embarazo, el empleador abonará una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso de despido sin justa causa. Igual indemnización percibirá la empleada o empleado cuando fuera despedido por causa de matrimonio. Se considerará que el despido responde a la causa de matrimonio cuando fuese dispuesto por el empleador sin invocación de causa o no fuese probada la que se invocare y el despido se produjere dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no siendo válida a estos efectos la notificación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. Muy bien. ¿Qué ocurre? Acá también ha dado debate esta normativa con relación al tema de la licencia por o la protección por matrimonio. ¿En qué sentido? En que ustedes sí ven, el legislador dice que si el despido se produjese, a diferencia de lo del embarazo, 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre que haya habido una notificación fehaciente del mismo, no siendo que haya sido efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. Es decir, que acá no solamente limita en un plazo de 3 y 6 meses la notificación del matrimonio, sino que la razón que utilizan para limitar esos 3 meses es que si hay una comunicación excesivamente temprana, entendieron que ello generaba un periodo de estabilidad o un clima en favor del trabajador, y entonces por eso consideraron que debía hacerse dentro de los 3 meses. ¿Me entienden? O sea, 3 y 6 meses, porque yo calculo que, bueno, hoy ya el instituto del matrimonio cada vez es más obsoleto, si se quiere, pero no se prevé en 3 meses, 2 meses, 1 mes, se prevé con mucha antelación. Entonces lo limita que tiene que ser 3 meses anteriores la notificación, como leyó el compañero en el artículo 41, cuando dice que y el despido se produjere dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores, siempre que haya mediado notificación fehaciente o que no siendo válida si la notificación fue efectuada con anterioridad o con posterioridad a los plazos señalados. ¿Entendieron? O sea, lo dice ahí como suponiendo que el empleado lo hacía con la intención de que no lo despidiesen por esa razón. Claro, es correcta su aclaración. Como que hay por parte del trabajador un abuso de la tutela que le da la ley para que no lo puedan despedir. Es la interpretación que hacen los legisladores, por eso limitan de 3 a 6 meses. Son interpretaciones, yo entiendo que a mi modo de ver y entender es injusta, pero bueno,
son las normativas, o sea, acá limitan el beneficio a favor del trabajador y después también lo limitan en cuanto al tema cuando vimos recientemente con enfermedades inculpables o accidentes que no, en caso de carga de familia no duplican el pago de la remuneración por 6 meses más, cuando todos sabemos, entendemos y conocemos que el colectivo de empleo de casas particulares es en la República Argentina uno de los mayores o de los más numerosos. No sé si soy claro, o sea, bueno, hoy creo que debe ser totalmente superado por el empleo público, pero en la faz privada, en el caso de trabajo de mujeres, una gran parte trabaja en el servicio de empleo de casas particulares y los beneficios son, si se quiere, limitados. Bien. También... Profe, ¿puede ser una consulta respecto del artículo 39? Sí, dígame. Porque en el último párrafo, donde dice, garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el mismo tendrá carácter de derecho adquirido, y menciona lo de las licencias previstas en el artículo 34, que son las que está hablando usted de accidente o enfermedad inculpable. Dice, a toda mujer gestante, claramente estamos hablando mientras va cursando el embarazo, pero suponiendo que la trabajadora en ese caso, y certificado, o sea, por certificado médico, suponte, da a luz su hijo con vida, goza de su licencia, pero por misma complicación del embarazo o del parto, digamos, tiene dificultades. En ese caso, solamente se podría, digamos, apegar a lo que sería un periodo de excedencia, o podría hacer uso de esta licencia como si fuera del artículo 34. No sé si soy claro lo que le... No, excelente. Excelente y muy aguda la interpretación. Lo felicito. Bien. Primero y principal, no contemplan tampoco en el caso de la empleada de casa particular el periodo de excedencia. Lo omiten. Primera aclaración. Segunda aclaración. En el caso de la licencia por interrupción del embarazo por amenaza de pérdida o amenaza de aborto, lo que hace es que juega al artículo 34, es decir, que la licencia que va a poder gozar la mujer en ese caso, al no estar dentro de la licencia por maternidad antes de los 30 días o 45 días antes del embarazo y 45 días posteriores, va a estar cubierta como si fuera una enfermedad inculpable. ¿Me entendió? O sea, va a tener la licencia paga, pero bajo el andamiaje de la licencia de enfermedad inculpable. ¿Le quedó claro? Esa es Eso sí, eso está claro, correcto. Y lo que quería llegar era que viendo eso, en el caso de que tuviera su parto y quedara con alguna complicación, porque por ahí muchas veces los embarazos no son, son cursados con dificultad, y quizás el parto puede ser algo traumático también, si quedara, llamémosle, alguna secuela, en ese caso cumpliría con su licencia que podrían ser, como dijimos, 45 o en tal caso 60 días, y una vez que terminara, no podría acogerse a decir, tengo complicaciones del parto o del embarazo, y acceder a una licencia del artículo 34. No se podría eso, no estaría previsto. Sí, está prevista. Juega también. Sí. Juega la licencia por, en ese caso, pasa a ser una enfermedad inculpable por el lapso de 3 o 6 meses. De 3 o 6 meses. Lo que ocurre que, por ejemplo, ustedes no sé si recordarán cuando se vio el 208 de la ley de contrato, cuando hablamos de
de la suspensión del contrato de trabajo por enfermedad o accidente inculpable, lo que hablábamos de la recidiva, de que en ese caso de los 3 y 6 meses, que en ese caso que se iba a tomar, si es una enfermedad distinta, pues se empezaba de cero. Y en este caso no jugaría porque, bueno, el lapso va a ser de 3 o 6 meses, de acuerdo a la antigüedad, pero sí es correcta, juega esa figura. Bien, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, después, chicos, tenemos lo relativo al preaviso. Juega también en el empleo de casas particulares el deber de preavisar, es decir, en el supuesto caso que la trabajadora quiera dejar de trabajar, tiene el deber de preavisar de 10 días antes, y en caso el empleador tiene también de 10 días antes cuando la antigüedad es inferior a 1 año, y de 30 días cuando la antigüedad de ese trabajador es superior al año. En esos casos de que no se cumpla dicha notificación, el preaviso se paga, es decir, se liquida en esos días. Y la modalidad que juega es que se le permite a esa trabajadora como tal también retirarse horas antes, o se la suprime de días antes para ir en busca de una nueva actividad o de un nuevo empleo. La ley establece que se le otorgan 10 horas semanales para buscar una nueva ocupación. No obstante, eso es de acuerdo a las modalidades o uso y costumbres. Con relación a la extinción del contrato de trabajo, la ley es clara en el sentido de que establece distintas situaciones para la extinción del mismo. La primera, a diferencia de la ley del contrato de trabajo, que no la enumera, esta sí. El artículo 46 es exhaustivo en eso, establece la extinción por mutuo acuerdo, que sería la del 241 de la ley de contrato de trabajo. Después se establece por renuncia del dependiente, acuérdense, esta sería la del 240 de la ley de contrato de trabajo. Después tenemos la situación por muerte de la empleada y por muerte del empleador. Después tenemos por la jubilación de la empleada. Otra de las causales está dado precisamente por la muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hacía la trabajadora. Por denuncia del contrato, esto es lo que nosotros en la ley de contrato de trabajo llamamos despido indirecto. Por abandono de trabajo y por incapacidad permanente y definitiva. Estas son las distintas modalidades que establece la ley de empleo de casas particulares. Lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que en el hipotético caso de la muerte del empleador en el contrato de las casas particulares, se le debe notificar en el plazo de 30 días a ese trabajador que se extingue el contrato por fallecimiento de quien era su titular. En el supuesto caso de que no se notificara la extinción del contrato de trabajo a ese trabajador por muerte del titular, se entiende un consentimiento tácito por parte de los herederos y el contrato continúa como tal. Y también, en el caso de muerte del empleador, la indemnización en este caso, a diferencia de la ley de contrato de trabajo, acá es medio sueldo por año de servicio. Se juega en este caso el artículo 245. ¿Entendieron? En el caso de despido sin causa o en el caso de despido indirecto y demás, la indemnización es un mes de sueldo por año de servicio. ¿Les quedó claro? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Alguna duda al respecto? Profesor, ¿puede repetir cuántos días tienen tiempo de preavisar del fallecimiento del empleador?
Sí, son ocurrido el fallecimiento del empleador, hay 30 días corridos de que los herederos como tal tienen que extinguir el contrato de trabajo. Transcurrido ese plazo como lo establece la ley, se entiende que el contrato continúa. Si alguien es tan amable y lee el inciso C del artículo 46, ahí está expresamente lo que dice la norma de lo que acaba de preguntar el alumno. Cuando hablamos de muerte del empleado o la empleada... Por muerte de la empleada o empleado. Sí. En caso de muerte de la trabajadora o trabajador, sus causas habientes en el orden y prelación establecidos por el ordenamiento previsional vigente tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente al 50% de la establecida en el artículo 48. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causahabientes en función de otros regímenes normativos en razón del fallecimiento de la empleada o empleado. Bien, y lea el inciso E, el siguiente, no por jubilación, sino el siguiente por muerte del empleador. Por muerte del empleador, el personal tendrá derecho a percibir el 50% de la indemnización prevista en el artículo 48. Cuando la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares, convivientes o parientes del causante por un lapso mayor a 30 días corridos desde el fallecimiento de éste, se entenderá que la relación laboral constituye continuación de la precedente, computándose a todos los efectos legales y convencionales la antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes condiciones de trabajo. Bien, entonces, tengan en cuenta ahí la respuesta que me habían hecho recién, y que la ley expresamente habla de días corridos, no días hábiles, porque a veces cuando se entiende que cuando la ley no hace esta aclaración, siempre presumen que es días hábiles. No, la ley de casas particulares en todas las situaciones habla precisamente de días corridos. ¿Entendieron? Bien. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de la incapacidad, es igual que la ley de contrato de trabajo, que se le tiene que aceptar el lugar. Bien, o sea, juega el 2-12 en ese caso, pero tiene la diferencia precisamente que si es el 66 menor al 66% o mayor al 66%, en ese caso sí juega esa situación. Sí, si es tan amable que lea, a ver, el artículo J dice incapacidad permanente y definitiva. Directamente, si quieren, anótenlo, que juega el 212 de la ley de contrato de trabajo. Es igual la misma aplicación en ese sistema. Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Lo que tienen que tener en cuenta con relación, a diferencia del caso del trabajador agrario y a diferencia de otras actividades que establecen la modalidad o la entrega de una vivienda, en este caso, en el de empleo de casas particulares bajo la modalidad sin retiro, es que extinguido el vínculo establece un lapso de 5 días para la devolución de la vivienda. Que eso es también que corre para el lugar, en el caso de ese tipo de modalidad. Extinguido el vínculo, deberá retirarse 5 días y también ahí juega días corridos. En cuanto a la indemnización, acá juega el artículo 48, que es un mes de sueldo por año de servicio, tomándose una fracción mayor, mayor de 3 meses. Y lo que deben tener en cuenta, chicos, es que todos los rubros integran todos los rubros de vengados. O sea, ténganlo en cuenta que expresamente todos los rubros que conforman la relación laboral se van a tener en cuenta para la indemnización
del artículo 248. Y recuerden que la diferencia sustancial con el régimen viejo era que esta establecía medio sueldo por año de servicio. Acá juega directamente un año de servicio. Y ya para terminar, yo les dije que no jugaba la ley de contrato, que no jugaba la 24013, ni la 25323, ni la 25345. Acá, en caso de registración defectuosa o en caso de deficiencia de registración, expresamente establece el artículo 50 la duplicación de la indemnización que acabamos de ver del artículo 48. Si alguien es tan amable y lee el artículo 50, y ya con esto vamos terminando. Agravamiento por ausencia y o deficiencia en la registración. La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente. Bien, entonces, ahí tengan en cuenta que no es necesario, porque a veces ustedes van a ver que intima por la ley 24013 en el plazo de ley, o porque no estaba registrado. No, acá directamente la normativa dice, se duplica cuando se trate al momento del despido no estaba registrada o de modo deficiente. O sea que juega automáticamente la duplicación en tal situación o en tal normativa. Y con esto, chicos, damos por ya terminado el régimen de casas particulares. No sé si me quieren preguntar algo, si les quedó alguna duda, si tienen alguna inquietud. Les pedimos disculpas, bueno, porque justo Marianela tuvo inconveniente en ingresar, pero bueno, cualquier pregunta estoy abierto a lo que ustedes quieran que les responda. ¿Entendieron? No les quedó ninguna duda con respecto a empleo de casas particulares. Entonces, si Dios quiere, la semana que viene estamos abordando el tema de viajantes de comercio, que lo voy a hacer rápido, y vamos a ver si ya podemos empezar con agrario, cosa de que después me va a llevar 2 o 3 clases el tema de la ley de riesgo de trabajo. Lo que sí también les quiero decir que no se van a poner muy alegres, pero bueno, que pedimos unas clases más después de que termine lo previsto en la facultad, porque queremos desarrollar todo el programa. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Bueno. Por ahora no. Bueno, entonces, gracias por su paciencia. Disculpe que hoy lo tuvimos hasta más tarde, pero bueno, tuvimos inconvenientes técnicos. Nos vemos la próxima clase.